orgullo estar aquí con ustedes nuevamente en este curso sobre el COVID de las Escrituras, patrocinado por la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión nos va a estar acompañando el profesor Hansel José Zúñiga. Dice que nació en San José, Costa Rica. Es un bachiller en Ciencias Teológicas y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Costa Rica. También es egresado de la maestría en Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana y tiene estudios de posgrado en el Centro Notre Dame de Sion en Jerusalén, Israel, y en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, España. Actualmente se desempeña como profesor del Nuevo Testamento y lengua griega en la Universidad Bíblica Latinoamericana, y sus áreas de investigación son literatura sapiencial, exégesis del Nuevo Testamento, acercamiento desde la antropología cultural. Es un gran honor tenerte, Hansel. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos cruzamos en estos caminos de la palabra de Dios. De antemano te agradezco por haber aceptado la invitación. Y bueno, tengo la certeza de que aprenderemos mucho de esta experiencia de enfermedad del COVID en la tradición sapiencial. Muchas gracias y aquí estamos escuchándote. Muy buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. De verdad que es un gusto, un placer estar aquí. Ya en otro momento me he podido conectar y me encantó la participación de la última vez, ¿verdad? Fue muy enriquecedor. No siempre puedo hacerlo porque, como les decía a algunos ahora cuando llegábamos, el lunes tengo clase en la UL y precisamente Marjorie, que está por allí, es mi estudiante, y por eso decía que los lunes en la tarde-noche a veces es un poco difícil. Aquella vez era uno de esos días en que no teníamos clase, así como hoy, porque estamos cada 15 días haciendo tutorías y demás. Pero de verdad que es un gusto, un placer, ¿verdad? Poder acompañarles y a ver si este gato me deja dar la clase, ¿verdad? Porque se sube y se va a cada rato. Pero la idea de hoy es, bueno, originalmente esta charla o este estudio es un trabajo, es un capítulo de un libro que me pidieron en una iglesia, el Seminario Teológico de Matanzas de Cuba editó un texto o va a editar un texto que va a salir recientemente, va a ser publicado recientemente, donde se planteaban distintos ángulos de reflexión desde distintos países. Entonces, me pidieron que abordara alguna temática a conveniencia, en el sentido de que ya lo hubiese trabajado, de que conociera, o al menos que ignorara menos en ese sentido, ¿verdad? Para poder desarrollarlo. Y también en la UL hemos estado haciendo durante todo este periodo de la pandemia, hemos estado haciendo distintos seminarios, invitando tanto a profesores nacionales como extranjeros y extranjeras para reflexionar cada miércoles acerca de este tema desde las perspectivas tanto teológica, sistemática, como desde la perspectiva bíblica, exegética y demás. Entonces, este trabajo nació con un doble propósito, sobre todo con una inquietud muy particular, preguntándome y preguntándonos a todos, a todas, ¿qué concepto de Dios tiene Eclesiastés? ¿Cuál es el concepto, la teología que el libro de Eclesiastés nos presenta? Es un libro, como muchos han descrito, un libro de ruptura, en el sentido de que a veces parece disonante en todo el corpus del Antiguo Testamento, pero a la vez es un libro que está allí con una intención muy, muy profunda de responder a una situación de crisis humana. Es decir, refleja preguntas que todos y todas nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida o nos haremos en algún momento de nuestra existencia. Entonces, precisamente esta cuestionante inicial acerca de Dios en Eclesiastés nos puede servir de mucho para iluminar en contextos en los cuales el concepto de la voluntad de Dios en medio de las desgracias, ¿verdad? Y como ha sido leído en América Latina y en otras partes del mundo, Eclesiastés tiene algo que decir y nos puede apoyar al respecto.
quiero partir de un detalle muy importante que creo que debemos tener en cuenta para poder entender gran parte de lo que vamos a compartir hoy. No es un estudio introductorio al libro de Eclesiastés, yo voy a ir explicando también elementos, tanto para las personas que no conocen muy bien el libro, como para otros que lo han leído y que estoy seguro que por la particularidad del libro, tal vez para alguno, para alguna sea uno de sus favoritos del Antiguo Testamento, por lo específico de él, ¿verdad? Por la diferencia que muestra en un montón de cosas. Y también otro detalle, Eclesiastés no, y esto sonará muy banal o muy absurdo lo que voy a decir, pero es importantísimo porque nuestros esquemas mentales siempre están allí presentes. Eclesiastés no es un libro cristiano, el autor no es cristiano, no cree en un montón de elementos de nuestro concepto de Dios, como Jesús lo entendía y cómo fue posteriormente asumido en la tradición del Nuevo Testamento y en el movimiento primitivo de Jesús. Yo trabajo muchísimo el área del Nuevo Testamento, lo único que trabajo de antiguo y porque siempre me ha apasionado es la literatura sapiencial y este libro en particular de Eclesiastés. Entonces, lo digo porque cuando veamos frases de Eclesiastés donde diga, esto yo no lo entiendo, esto no se puede comprender, vida después de la muerte, quién sabe, es un autor que no está, por supuesto, ubicado en nuestro contexto y en nuestra mentalidad, y aún así es un libro que no es deuterocanónico, es decir, no le costó tantísimo ingresar al canon, forma parte del canon hebreo, del canon palestinense, y aunque tuvo muchos debates, que luego podremos conversar un poco de eso, ¿verdad? El autor, el libro de Eclesiastés fue recibido por la tradición rabínica y por la tradición cristiana también, por la tradición patrística. Voy a compartir pantalla para poder ir conversando con algunos elementos acerca de nuestro texto. Vamos a ver. Ustedes me dicen si se ve. Ok. Sí, se ve. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, la idea principal, como les decía, es preguntarnos acerca del Dios de Eclesiastés. Y le titulé a este trabajo El incomprensible Dios de Qoheleth. Incomprensible no en el sentido negativo, sino en el sentido de su misterio, de que es inabarcable en un montón de cosas. Es una teología de la presencia, porque está allí. Eclesiastés no es un agnóstico ni es un ateo, es un ferviente creyente. Lo siente presente a Dios y le agradece por todas las cosas, pero sobre todo nos ubica a nosotros y nosotras, seres humanos, en una antropología de la finitud. Somos seres finitos y limitados y no podemos pretender arrogarnos sobre nosotros el hecho de conocer la mente de Dios y conocer muchísimas cosas que la tradición sapiencial más tradicional, ahorita mencionaremos un poquito de esto, la tradición sapiencial como el libro de Proverbios, como posteriormente el Eclesiástico, Sabiduría, y otros trataron de comprender los designios de Dios en todas las cosas. En realidad, tenemos que decir que Eclesiastés dice no, eso no es posible. Esa osadía de poder prácticamente leer con pelos y señas todo lo que Dios pudiera pensar o Dios pudiera entender a través de la sabiduría, en realidad es una ficción y lo cuestiona muy fuertemente. Quisiera partir de un breve texto. Eclesiastés, Qoheleth capítulo 5, versículo 1. Que no se precipiten tus labios, ni se apresure tu corazón al pronunciar una palabra ante Dios. Dios está en el cielo, pero tú en la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. En medio de sus continuas observaciones sobre la vida, el autor de Eclesiastés previene a sus discípulos de no hablar en demasía. Sigue de esta manera amonestando a toda persona que se excede en el uso de la palabra, que pretende explicarlo todo y que inclusive en tiempos de crisis cree comprender la voluntad de Dios, entre comillas, ¿verdad?
Quisiera entonces en esta noche asociar un poco la teología de Coelet, es decir, su visión acerca de Dios, con su antropología, con su concepción del ser humano, porque sea como fuere, están implicadas, como si de un espejo se tratara. Dios, de alguna forma, refleja nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. Dios es lo que nosotros decimos que es en nuestros discursos y en nuestra práctica. La teología tiene muchísimo de nosotros y nosotras, de nuestros contextos y de nuestras realidades. Sin embargo, esta relación, ¿verdad?, de que existe entre teología y antropología, entre nuestra reflexión acerca de Dios y nuestra reflexión acerca del ser humano, no significa algo absoluto, que podamos entender que todo se entiende desde la antropología o todo lo entendemos desde el concepto del ser humano. Que la antropología esté vinculada estrechamente con la visión de Dios, con la idea que tenemos acerca de Dios, no quiere decir que el ser humano pueda acceder a comprenderlo todo, menos aún aquello que lo sobrepasa. Esta palabra de advertencia es muy vigente en tiempos de pandemia, donde algunas voces se arrojan una autoridad casi como si fueran un oráculo y desde allí denigran aún más la vida de las víctimas que viven el mal físico, sumiéndolas además en el mal moral. Esto es todavía más ofensivo y más inmoral. Para Coelet, más bien, cuidar nuestras palabras ante Dios significa no pretender dominarle, tal como la tradición sapiencial pretendió al querer explicarlo todo desde la lógica retribucionista. Hago una pausa aquí. Si ustedes se recuerdan, los libros propiamente de la historia deuteronomista, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, también los textos sapienciales tradicionales como Proverbios y después, posteriormente, los deuterocanónicos eclesiástico y sabiduría, tenían un principio que se desprende del Deuteronomio. Dios premia el bien y castiga el mal. Si eres bueno, Dios te premia. Si eres malo, Dios te castiga. Vimos ya que esta premisa es una de las premisas fundamentales contra las cuales el libro de Job es escrito, ¿verdad? Como lo veíamos hace dos clases anteriores, cuando en la excelente explicación que nos dio el profesor. En realidad, Job cuestiona esta idea. Job dice, no, yo no he hecho nada malo como para que tenga estas consecuencias, ¿verdad? A pesar de que sus amigos continuamente le acusan de que algo tuvo que haber hecho para que estuviese viviendo las desgracias que estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, la abundancia, aquí en Eclesiastés regresando, la abundancia de palabras oculta la incapacidad de comprender lo que acontece. Y esto lo vemos en muchos ámbitos de nuestra vida. Quien habla muchísimo, al parecer esconde que no sabe mucho, que sabe poco. El sabio escucha más que generalmente se pasa dando discursos, ¿verdad? Más aún cuando se trata de entender la divinidad, cuando tratamos de entender a Dios y el sentido que ésta le ha impreso al mundo. Si el exceso de saliva gastada refleja ignorancia y pretensión de saber, hablar de más ante Dios es un total desatino para Eclesiastés. Coelet corrige a su auditorio para no jurar ante la divinidad, para no prometerle nada y en caso de hacerlo, para cumplirlo pronto. Dios no es comprensible de forma total para el ser humano. Dios se escapa de nuestro intelecto. Por ende, si muchas palabras en su presencia son un absurdo, hablar en exceso de él y de su misterio lo es aún más. Luego de constatar, ¿verdad? Luego de constatar las injusticias de un mundo donde interactúan necios y sabios, pobres y ricos, la conclusión de Eclesiastés, la conclusión de nuestro libro es el vacío. Y todos conocemos el estribillo y el eslogan de Eclesiastés. Todo es vanidad. La palabra vanidad, que pues nosotros entendemos como muchas veces como exceso de, digamos, de expresión estética y demás, en realidad aquí
se refiere al concepto hebreo Hebel, que es vacío, nulidad, absurdo, nada. En palabras de Elsa Tames, y citaré a la exrectora de la UL en un librito muy interesante que se llama Cuando los horizontes se cierran, en el argot popular latinoamericano, cuando usted dice, disculpe la expresión, pero todo se hizo mierda, ¿verdad? Hebel significa que nada tiene sentido en Eclesiastés. Es una frase muy fuerte, muy, muy fuerte. Todo es vanidad, significa todo es nada. En muchos idiomas enunciamos esa frustración ante algo o ante la desconfianza, digamos, el desacierto o la poca comprensión acerca de algo que nos está pasando, ¿verdad? La situación de desagrado. Pues bien, en la acepción que constata la desgracia y la incomprensión ante las situaciones de la vida, según Eclesiastés, todo es nada. Es un vacío de sentido. No se trata, y esto quiero decirlo de una vez porque es inmediatamente una de las primeras acusaciones que se le hizo al libro de Eclesiastés, no se trata del grito desesperado de un pesimista, tampoco de la palabra de un nihilista, como si fuera Nietzsche, hablándonos a través del libro, que está blasfemando. Más bien es la constatación de la finitud. Somos seres limitados y aceptar nuestra insuficiencia es la condición sin la cual no se podría disfrutar lo concreto de la existencia, lo que sí tenemos y sí podemos entender, es decir, nuestra cotidianidad. Y esta teología de la cotidianidad es imprescindible, es importantísima en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés tiene entonces tiene varias temáticas entrelazadas que no puede comprenderse una sin la otra. Eclesiastés habla muchas veces de el sinsentido, de la muerte, de la vida, de la felicidad, del alegrarse en distintos momentos de la vida, porque la vida es corta y limitada. Todos estos términos resumen el contenido principal de la obra. La vida, y ojo esto para que no se me malentienda, porque es un concepto que está en Eclesiastés y curiosamente, como decía Roberto en la presentación de Job, yo siempre he entendido a Eclesiastés como un existencialista. Sí, evidentemente ubicado en su contexto propiamente en el mundo de las filosofías helenísticas que influyeron sobre él, las filosofías de la cotidianidad, porque el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, todas estas corrientes filosóficas estaban en la Jerusalén que Eclesiastés conoció y dialogaron con él, dialogaron él con todas estas tendencias. Entonces, para Eclesiastés no es que estemos hablando de que sea un Camus revivido, que sea un Sartre revivido, o más bien anterior a ellos y que se encarnó en ellos, no. Pero Eclesiastés entiende una cosa, la vida no tiene sentido a priori, es decir, que nosotros y nosotras somos quienes tenemos que darle ese sentido con nuestra acción, ¿ok? Por eso es que la muerte se convierte en un reloj implacable que corre sin detenerse, señalando el horizonte de nuestra finitud, recordándonos que los instantes de esta existencia son fugaces, por lo que construir la felicidad en la cotidianidad, en el amor, en la fraternidad, sororidad, en el compartir generoso, es el don de Dios más excelso y debe ser aprovechado antes de que el tiempo se agote. Muchas veces, en medio de nuestros esfuerzos por alcanzar la felicidad, olvidamos que la felicidad no es un estado, sino que es una actividad, tal como lo entendieron las filosofías helenistas que influyeron sobre Coelet. Para Coelet la felicidad se construye todos los días, no es algo a lo que ya llegué y obtuve y punto, no, es algo que se construye, tal como lo pensaba particularmente los epicúreos, también los estoicos. Entonces, si el sinsentido hace colapsar nuestras búsquedas, más aún lo hará al pretender pensar en las vicisitudes de las cosas que nos pasan, en las vicisitudes de la historia humana. Para Coelet, la vida no es comprensible totalmente. El desgaste, como lo hemos dicho, por acumular conocimiento,
bienes materiales y actitudes morales es vanidad, porque el límite infranqueable de la muerte anula todo esfuerzo. A cada rato lo repite en su libro. Aún así, nada de lo dicho que significa la vida no significa esto que la vida no valga la pena. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. No es el grito de desesperación, sino el grito de la búsqueda de la alegría. Tal como hemos dicho, por ser un tiempo corto el que respiramos, por estar con los días contados en nuestro, como dice Eclesiastés, en nuestro vano vivir, es que debemos sacar provecho. Este verbo es fundamental en Eclesiastés, es el verbo hebreo yitrón. Yitrón es un verbo sacado del ámbito de la economía, en el cercano Oriente Antiguo, bueno, releído en el hebreo, que significa ganar y obtener ganancia de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, sacarle provecho y sacar provecho de las alegrías, particularmente de las alegrías pequeñas que tenemos todos los días. También sería necedad entonces pasar viviendo en el fracaso, porque cualquiera que escucha solo la primera parte de Eclesiastés, de lo que hemos dicho, dice, ahí no, aquí el asunto es que esto es una depresión y mejor me pego un tiro, ¿verdad? Y absolutamente nada, esa no es la idea. Esa no es la idea que está en el texto de Eclesiastés, porque frecuentemente invita a alegrarse, a beber, comer y estar con las personas que amas, aprovechar cada instante de la vida. El vacío más bien nos debe propulsar para así otorgarle sentido a esto que es pasajero, por más contradictorio que esto pueda parecer. De por sí, el autor de nuestro libro vive de las contradicciones y es honesto en reconocer que los seres humanos somos así, ambivalentes, ambiguos y cambiantes. Si ustedes después de esta clase toman el libro de Eclesiastés y lo leen, es chiquitito, son 12 capítulos, unas 4 páginas, 5 páginas de nuestras Biblias, usted va a notar que en un momento dice una cosa, después parece contradecirse, después la retoma, porque no significa allí que hayan un montón de manos redactoras, muy por el contrario, es la personalidad del autor. El autor refleja esos cambios, esa ambivalencia, esos momentos diferentes donde nosotros mismos y nosotras mismas cambiamos de parecer, y él es muy honesto en decir que la realidad de la vida humana es así, cambiante. Entonces, en momentos donde la humanidad se enfrenta a una crisis global, una crisis sanitaria, económica, social, los discursos, y aquí quiero llegar sobre un puntito que me parece muy importante, que he mencionado, los discursos sobre el intervencionismo divino, de que Dios está moviendo todo, hasta las hojas de los árboles que se caen, decía Manuel en una de las intervenciones anteriores, ¿verdad? Esos discursos sobre el intervencionismo divino se han multiplicado en nuestra época, en este momento. Esto no es nuevo, ¿verdad? Porque la enfermedad, las pestes, las pandemias han acompañado a los hombres y a las mujeres desde siempre, ¿verdad? Las epidemias han forjado nuestra historia y han transformado las sociedades. Eso es indudable en la historia humana, pero ha sido sobre todo el miedo ante lo incontrolable, más que la enfermedad en sí misma, lo que ha gestado los cambios de las sociedades. Esto lo decía Jean Delimot en un libro maravilloso que se llama El miedo en Occidente, sobre todo el rastreo psicológico e histórico del miedo. Frente al miedo surgen distintas propuestas que parecen explicaciones sobre lo que acontece. Hay explicaciones de discursos médicos y biológicos, ¿verdad? Que dichosamente nos dan razón de cómo aminorar el contagio, de combatir a nuestro enemigo microscópico, ¿verdad? Dichosamente existen estos conocimientos ahora. Luego, discursos económicos, que vemos también con mucha frecuencia, ¿verdad? Discursos económicos que pueden centrarse en la importancia de la producción interna de cada país y fortalecer el mercado local, o por el contrario, discursos económicos que pueden generar temor entre los grandes empresarios para, entre comillas, proteger sus riquezas, ¿verdad? Protegerse con despidos, con enfriamiento de contratos, con reducciones de la jornada laboral y con otro montón de cosas para mantener su capital, pero no a sus trabajadores. Igual discursos de carácter filosófico acerca de los modos de vida y del lugar del ser humano en el universo, para poder replantear lo que ustedes han escuchado en eslóganes por todo lado, una nueva normalidad
que si honestamente esa nueva normalidad es como la anterior, yo no la quiero, ¿verdad? Tampoco, con esa desigualdad y niveles de muerte y desigualdad social que tenemos. En todo caso, se habla de esa nueva normalidad en discursos filosóficos y periodísticos. Entonces, de alguna forma a veces parece que se disfrazan o se trata de disfrazar esa vuelta a la normalidad anterior que siempre, desgraciadamente, en medio del sistema global económico, es una normalidad deshumanizada, como les decía. Finalmente, hay otro tipo de discursos que justifican, que son discursos teológicos y que justifican el accionar divino como causa última de la pandemia, que incluso lo he escuchado en discursos de pastores, sacerdotes y demás, esta pandemia está purificando a la humanidad. Cosas como estas hemos escuchado en varios momentos, o incluso pensado de otra forma, como, y esta tal vez sería una visión más cercana a la teología latinoamericana, a las teologías de la liberación, un Dios que está enfermo también, pero en el sentido no porque padece el COVID, sino porque padece con quien lo padece. Porque es un Dios sufriente que renuncia a su poder para estar al lado de las víctimas, tal como fue leído en muchas tragedias modernas en la historia, como lo ha releído John Sobrino, Hans Jonas en la literatura judía, también por citar dos casos. Es evidente entonces que en los discursos teológicos la primera respuesta, la de Dios purifica la humanidad, Dios mandó el coronavirus, ¿verdad? Es una forma de tortura que intensifica el dolor de los inocentes, mientras que la segunda trata de comprender a Dios más allá de la clásica teodicea, de la clásica visión de Dios, de una forma más personal y encarnada, entender a Dios como una presencia amorosa y cercana. Es un esfuerzo mayor que el fácil o la fácil primera respuesta de decir, Dios mandó esto, ¿verdad? Pues bien, Coelet tiene una visión de Dios muy particular, que es lo que vamos a adentrarnos en estos minutos. Su discurso teológico no calza bien, por supuesto en la primera respuesta para nada calza bien, ni tampoco personaliza a Dios tanto como la segunda respuesta, que sería una respuesta más de tradición cristiana. No considera que el mal que vemos en el mundo sea accionado por Dios, o al menos no cree que podamos afirmar eso con tanta ligereza como lo afirma mucha gente. Tampoco juzga correcto proclamar que Dios padezca con los agonizantes, porque la divinidad no se inmiscuye personalmente en los asuntos. El Dios de Eclesiastés no es un Dios personal, y esto es una enorme diferencia con el Dios cristiano. Su plan divino no puede ser leído ni comprendido por nosotros y nosotras. No deja de estar aquí guiando la historia con su presencia velada, pero tampoco deja de estar allá, siendo el trascendente, el verdadero, en palabras de Gianfranco Ravasi y de otros pensadores y filósofos, el verdadero Deus absconditus, el Dios escondido. El discurso teológico del Eclesiastés frente al mal puede mostrarnos una tercera vía, intermedia entre estas dos posiciones, más humilde, ciertamente, más limitada, pero más realista, para no involucrar a Dios en situaciones que se escapan de nuestro juicio. Y por eso podemos rastrear varias cosas acerca del concepto de Dios de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, y aquí como una idea general, fue escrito durante el primer periodo de la dominación helenística en Palestina, de la llegada de Alejandro y posteriormente de la época en que los Ptolomeos tuvieron control de la zona de Palestina de Israel, ¿verdad? Antes incluso de la crisis de los macabeos generada por luego los seleucidas, ¿verdad? Por Antíoco IV y las narraciones que el libro de los macabeos nos narran, es anterior a eso. Estamos hablando de un momento en el que el helenismo se está convirtiendo en una imposición cultural, en una nueva colonización, y Eclesiastés vive ese momento de encuentro de culturas y también de supresión de culturas. En este momento, estamos hablando siglo III, años 200, 220, 230 antes de Cristo, el pensamiento sapiencial hebreo y las filosofías helenísticas, las filosofías griegas, se mezclan en este libro. Se mezclan en la disertación de, como lo han dicho los pensadores recientes estudiosos de Eclesiastés, en la disertación del primer filósofo judío. Eclesiastés, el primer filósofo judío. Coelet es un hijo de Judá
Y es el primer filósofo judío porque curiosamente, en comparación con todas las literaturas del Antiguo Testamento, inclusive con muchos textos de tradición apócrifa, Eclesiastés para reflexionar utiliza el yo discursivo. Es yo vi, yo observé, yo analicé. Es una reflexión interna, de introspección, a diferencia de todos los demás textos sapienciales que no tienen esa reflexión interna de este filósofo, como les digo, del filósofo judío. Que se ha visto entonces y ha visto la influencia que las escuelas del pensamiento griego de su tiempo y de los filósofos que llegaban a Jerusalén, porque los griegos enviaban filósofos ambulantes para andar por las calles, filósofos estoicos, epicúreos, cínicos, que estaban en todas las calles de Jerusalén. Y Eclesiastés como judío quiere rescatar su tradición judía, pero no lo quiere hacer de una forma oponiéndose y expulsando a todo el helenismo que está llegando, sino que estudia el helenismo, se mete con el helenismo y empieza a dialogar con esa corriente, ¿verdad? Entonces, quiere mostrar cómo la sabiduría de Israel está a la altura de la tradición griega que ahora se está imponiendo. Siendo un texto corto, de apenas 12 capítulos, como les decía, algunos biblistas, algunos exégetas han propuesto la multiplicidad de manos redactoras. Yo les decía, cuando uno lee y se encuentra tantas contradicciones, uno dice, aquí probablemente, como en muchos otros textos, han habido varias personas que han editado, agregado, quitado cosas del libro para explicar esas ambigüedades que están en el escrito y que ha llegado hasta nosotros y nosotras. Sin embargo, y esto también hay que recalcarlo, la mayoría de estudiosos de Eclesiastés creemos que eso es una salida fácil, que supone muchos editores, correctores, y que en realidad no es tan clara para explicar las contradicciones del texto. En realidad, estas ideas enfrentadas reflejan la meditación interna y esa continua ese continuo debate interno de un autor que todo lo cuestiona, que todo lo pregunta, que deja en entredicho los dogmas de la tradición sapiencial en Israel y que evidencia lo que es la vida humana, cambio, devenir y paradojas. Por esta razón, pensamos que fuera del título, el capítulo 1, versículo 1, que dice palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén, ese título, y el epílogo, que son los últimos versículos del capítulo 12, los versículos del 9 al 14, que son de un estilo totalmente distinto al resto del libro. El centro de nuestro libro, a partir del versículo 2 del capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículo 8, es la obra de un solo autor, que puede haber tenido alguna edición o alguna cosa, pero no cambió fundamentalmente, inclusive en los manuscritos más antiguos que tenemos y de los que se encontraron en Qumran, no hay cambios fundamentales entre las distintas copias. Las contradicciones, dirá Jesús Azurmendi, un amigo profesor, Jesús Azurmendi diría que las contradicciones pueden traducir la voluntad del autor poniendo en evidencia la realidad de la existencia humana. Es decir, dichas ambigüedades son reales. No es que alguien las añadió, no, son reales del autor. Y en lugar de eliminarlas, debemos interpretarlas. Creemos que responde a la personalidad inquisitiva de Coelet, además de su reconocimiento ante la imposibilidad de comprender muchas cosas. Somos seres epistemológica y ontológicamente limitados, o sea, en el conocimiento somos limitados y en el ser eterno y todo lo demás también. Y explicar entonces el funcionamiento de un universo infinitamente más grande genera crisis frente a esa pretensión que Eclesiastés califica como hebel, es decir, como vanidad, como algo vaporoso. Precisamente entonces, creer conocer la voluntad de Dios, entre comillas, leer sus designios e interpretar al Creador mediante sus criaturas, como lo dirá el libro de sabiduría, ¿verdad? En su Teodicea allí marcada, es un esfuerzo inútil para Eclesiastés. La manera en que Coelet piensa a Dios es una de las propuestas de mayor complejidad en el conjunto de su libro. El Dios sobre el que escribe nuestro autor no es en todas las dimensiones el Dios de los profetas, no, se diferencia mucho al Yahvé
de los profetas, al Yahvé de la alianza, en todo el libro de Eclesiastés, siendo él un judío que conoce todo el Pentateuco, que conoce la tradición y que es un sabio aristócrata que trabaja, que vive en el templo, como lo puede indicar sus referencias a la casa de Dios y otro montón de detalles por su estilo argumentativo, por su hebreo casi cercano al hebreo rabínico. Eclesiastés en ninguna parte de su libro utiliza el tetragrama, no dice Yahvé por ningún lado, nunca. Eclesiastés siempre para referirse al Dios de la alianza, al Dios de Israel, prefiere eliminar esa nacionalidad y le dice Elohim o Ha Elohim, simplemente Dios o dioses en la pluralización, ¿verdad? Que se fue dando por el monoteísmo posterior. Dicho de otro modo, el Dios de Coelet no es el Dios de la fe israelita en todas sus dimensiones. Tiene elementos de la fe israelita, indudablemente, pero él lo entiende de una forma muy distinta que como los profetas o como el Pentateuco. No porque Coelet, como les digo, abjure, se niegue de su identidad judía, sino porque la concreción que ha hecho la Torá y los profetas responden a otra realidad que no es la de nuestro autor. De todas formas, bien cabe, como dirá José Vilches, bien cabe la diversidad, el tanteo y el balbuceo cuando se habla de Dios, aún en la Sagrada Escritura, aún en la misma Biblia hay distintos rostros de Dios, distintas teologías, distintas formas de entender a Dios, porque todas responden de los distintos contextos humanos. El libro de Eclesiastés, entonces, es un reflejo de una experiencia de vida, de una historia cruda que está viviendo el autor. Esto no configura con la denuncia profética, como les decía, ni con la proximidad del Dios deuteronómico. Pero Eclesiastés, reconociendo esto, tiene claridad de los abusos que dichas concepciones han hecho acerca de Dios. Lo han convertido muchas veces en un Dios manejable, en un Dios que tiene nacionalidad, como si no fuera el Dios de todos y todas, que actúa directamente irrumpiendo en la historia y no necesariamente, y a veces olvidando el Dios de el cual él se fía y en el que muchas personas creen de forma distinta y tienen una concepción de una experiencia de fe diversa. Eclesiastés, al decir Ha Elohim, sale de esas nacionalidades y de esas delimitaciones acerca de Dios. Recordemos que la universalidad del pensamiento griego, del pensamiento helenista, lleva a Eclesiastés, a nuestro autor, a replantearse sus ideas y a contextualizarlas para un nuevo debate, para dialogar con sus contemporáneos. Pues bien, 40 veces, son 40 veces, 40 menciones de la palabra Dios, del lexema Elohim o Ha Elohim en todo el libro, ¿verdad? Todas ellas son alusivas a un Dios universal, como hemos dicho, que es de alguna forma inmiscuido con la historia humana, que está en la historia, está presente, aunque no sabemos cómo, ¿verdad? Que está de alguna forma escondido, está velado en la actividad cotidiana del ser humano, está presente, pero no lo vemos, ¿verdad? No está tan preocupado por estar dando oráculos o por revelar designios o demostrar que es el Dios de la alianza de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, en Eclesiastés no hay ni una mención de esto, ¿verdad? Pero esto no nos puede llevar a decir que en esta perspectiva que se acerque, Eclesiastés, como les decía, como que si fuera un ateo o un agnóstico o alguna cosa como esas. No, la reflexión de Eclesiastés va en una línea más bien de una filosofía en diálogo con el helenismo, tal como podríamos pensar. La existencia de Dios por él no la pone en duda, él no está negando la existencia de Dios, le agradece frecuentemente y habla continuamente de él 40 veces en una obra de poquitas páginas, ¿verdad? La pregunta por el tema de la existencia de Dios es una pregunta metafísica que pertenece a otras realidades y a otros discursos que no son los discursos del mundo bíblico, ni siquiera los del cercano Oriente Antiguo. A pesar de que Eclesiastés tenga relación con el montón de filosofías del entorno, ni por la mente se le ocurre hacer una reflexión metafísica sobre la no existencia de Dios. Eso es algo que es prácticamente impensable en las tradiciones del cercano Oriente Antiguo. Lo será después en otras filosofías, ya en la metafísica
posteriormente desarrollada del siglo axial de los filósofos griegos, pero ya eso será después y en otro contexto. Para nuestro autor, Dios existe sin duda y actúa en la historia. Sin embargo, como les decía, es imposible rastrear sus huellas, como veremos. Siguiendo la clasificación que hace un querido amigo, el profesor Juan Carlos Valverde, de la Universidad Nacional de Costa Rica, en un artículo sobre los rostros de Dios en Eclesiastés, son 4 rostros que Dios asume o como Dios es presentado en Eclesiastés. Dios es, primeramente, un proveedor, porque da frecuentemente. Dios es creador. Dios es, en un tercer momento, juez. Y en un cuarto momento, Dios infunde temor. Y ya veremos qué es eso, ¿verdad? Primero, ese primer rostro de Dios en Eclesiastés. Dios es un proveedor generoso, pues todo en esta vida para Eclesiastés es un don de Dios. Que el ser humano pueda, y esta frasecilla la repite muchísimo, que el ser humano pueda comer, beber y disfrutar en medio de su trabajo, que a lo largo de sus días fatigosos pueda alegrarse, que algunos seres humanos gocen de sabiduría y ciencia, otros de riquezas y tesoros, que nos otorgue el espíritu de la vida, aunque sea un tiempo limitado. Todo eso es obra de sus manos, como ustedes pueden consultar en el montón de citas que están allí. Yo luego les pasaré esta presentación en PDF, no lo dije al comienzo, pero les facilito la presentación con muchísimo gusto para que no nos distraigamos tanto, ¿verdad? Sobre todo porque no es tan fácil, ¿verdad? El Eclesiastés no es un autor sencillo. Entonces, es un proveedor Dios para Eclesiastés. Que Dios sea entonces un benefactor es evidentemente un punto de contacto con la teología de la Torá. Aquí hay un punto de contacto con el Pentateuco, con su tradición, y un punto de contacto con el judaísmo también posterior y manifestado por los profetas anteriormente. Así entonces también es un punto de contacto con el resto de la tradición sapiencial, con Proverbios y con los demás libros sapienciales, con el mismo Job. Pero no siempre Dios es entendido como hacedor de bienes en todas las cosas, sino que también parece insinuarse su participación en algunas situaciones de infortunio que el ser humano vive y a veces se presenta como el cazador en la trampa funesta en algunas situaciones. Sin embargo, Eclesiastés siempre lo pone en duda y dice no podemos rastrearlo. Esto es Eclesiastés 9:12, donde él hace esa insinuación. Esta referencia es muy irónica, ¿verdad? Y evidencia que para nuestro autor las cosas pasan en el mundo, buenas y malas, y no pueden ser evaluadas con precisión. Usted no puede decir esto pasó porque Dios lo hizo, ¿verdad? Escapan de nuestra capacidad de intelección y no podemos saber si Dios está tras ellas o cómo las ha pensado. Aunque sea Él quien controla todas las cosas a su tiempo, quisiera citar Eclesiastés 3:11. La gente no es capaz de descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Eclesiastés 3:11. Un segundo rostro. Dios es el creador. Es creador y en realidad es el creador universal. Ha hecho todas las cosas. El mundo es su obra. Ha concebido al ser humano como sencillo y lo ha formado del polvo de la tierra. Así, esta dimensión de Dios nos ubica frente a lo complejo de la vida, frente a la complejidad. Somos un instante para aquel que ha creado el tiempo, como recitaba el salmista. El mundo en realidad es un fragmento de la obra de Elohim, porque el intelecto humano queda anonadado ante lo insondable del misterio, de su universalidad y de su amplitud. La obra de Dios a veces puede estar en algunas ocasiones, dice Eclesiastés, torcida, pero no en el sentido de que esté mal hecha, sino en el sentido de que no podemos rastrear algo derecho. Y nadie puede enderezarla, dice Eclesiastés 7:13. Su obra, su creación está delimitada, tiene límites, pero Él no es delimitable, Él no tiene límites, Él o ella en su concepción de Dios. Delimitable ni aprensible este Dios.
Si nos cuesta entender el funcionamiento, y esto lo digo como observación hermenéutica, si nos cuesta entender el funcionamiento de seres microscópicos de un virus parasitario que ha puesto de rodillas a nuestro mundo, cito, abro comillas, tampoco sabrás la obra de Dios que todo lo hace. Eclesiastés 11:5. Tampoco sabrás la obra de Dios que todo lo hace. Un tercer rostro. Dios es juez. Imparte justicia para todos y todas. Y lo hace porque hay, y abro comillas, un tiempo para cada cosa y para cada acción aquí. Dice el famoso himno del tiempo, cántico del tiempo. Hay tiempo para todo en Eclesiastés capítulo 3. No obstante, en la línea que nuestro autor va desarrollando, ¿verdad? Dios juzga, sí, pero lo hace de forma extraña. Nosotros no podemos decir que lo va a juzgar a esta persona y lo va a condenar. No, Eclesiastés siempre dice, Dios es juez, pero no sabemos cómo juzga. Es inescrutable. No es, perdón que me haya perdido acá, no es cierto que se vea atado a nuestra lógica, porque no es prisionero jamás de nuestro pensamiento. Eclesiastés toma algunas ideas del cinismo y hace unas críticas cínicas también, y que se desborda frecuentemente porque a cada rato dice, yo tenía entendido, y cita alguna referencia a la tradición sapiencial de Proverbios, yo tenía entendido, y cita la Torá. Eclesiastés es un malcriado, es un irreverente, pasa citando, diciendo yo tenía entendido con una ironía, simplemente para cuestionar sus puntos de vista, ¿verdad? Lo estoy diciendo muy antico, ¿verdad? Eso que es un malcriado, un irreverente, pero es esa idea de que Eclesiastés cuestiona muchísimas cosas, se pregunta, y no porque esté en la Torá, se lo cree como tal, ¿verdad? Evidentemente, lo está diciendo con ironía, con cinismo. Eso que le enseñaron en la tradición de la Torá sobre la justicia de Dios no se reduce a la ecuación de la retribución, de Dios premia el bien y castiga el mal. Eclesiastés no cree en eso. No a todos los justos, dice Eclesiastés, les va bien. Hay un montón de gente buena, hay un montón de gente buena que le va muy mal y hay un montón de gente mala que le va súper bien en sus decisiones y en su vida. Resulta que, y abro comillas citando a Eclesiastés, un absurdo se da en la tierra. Hay honrados tratados según la conducta de los malvados y malvados tratados según la conducta de los honrados. Eclesiastés 8:14. Es lapidaria su argumentación en contra de la sabiduría tradicional que ha pretendido escudriñar la mente de Dios y entenderlo todo. Entonces, y aquí viene el cuarto rostro de Dios en Eclesiastés, como que Dios hace que se le tema. ¿Qué significa? Y esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, ¿verdad? En nuestras tradiciones en América Latina. ¿Qué significa el famoso temor de Dios que es citado en el libro en un montón de ocasiones, en varias ocasiones? A diferencia del temor de Dios que es entendido como miedo ante el castigo o inclusive a veces como se ve en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 1:7 habla de que el temor de Dios es una piedad, forma parte del comportamiento moral del buen israelita. A Dios, dice Eclesiastés, o al menos esta es la idea que está en Eclesiastés, ya lo veremos con dos textos bíblicos, dos textos de Eclesiastés, a Dios se le teme porque el ser humano ha logrado reconocer su limitación ante aquel que lo desborda. Va a decir Gianfranco Ravasi en su extraordinario comentario de Eclesiastés, se trata de esa experiencia, de esa especial sensación reverencial que experimenta el hombre creyente, la mujer creyente y por tanto religioso ante la majestad divina percibida en una experiencia religiosa. En otras palabras, en palabras sencillas, es la aceptación de nuestra limitación ante lo eterno e insondable del misterio de Dios. La resignación ante lo incomprensible de la vida en muchas cosas. Y eso genera recogimiento, consuelo y al mismo tiempo seguridad. No es temor de miedo, es temor de darse cuenta de esa diferencia abismal que nos separa a la hora de comprenderlo todo. No podemos hacer nada para cambiar ciertas cosas en nuestra vida o en nuestra realidad que nos rodea. Se nos escapan de las manos, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y reconocer que somos infinitamente más pequeños de lo que a veces nos creemos.
como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto, la última chupada del mango, ¿verdad? Perdonen por las frases, pero son frases que expresan esa idea de esas limitaciones, que a veces hay gente que se cree lo último que existe en el universo, ¿verdad? El centro del cosmos. Pelear contra esto también es vanidad. Eclesiastés dice, capítulo 6, versículo 10, se sabe lo que es un ser humano, dice Eclesiastés, no puede pleitear con quien es más fuerte que él. Y ese más fuerte se está refiriendo a Dios. Entonces, es el Dios escondido, dice Ravasi, el Deus absconditus. Así califica este autor la teología del libro de Eclesiastés, y yo me hago eco de esa idea. El discurso sobre Dios en Eclesiastés es en realidad marginal, no es el tema central de su libro. El tema central de su libro es la vida cotidiana y la felicidad en medio de esa vida a pesar de todos los límites, o más bien gracias a que existen esos límites. Dios no es el protagonista del libro, a pesar de que es el creador de todo, el juez universal y quien controla el mundo de los seres humanos. Dios es un actor secundario, pues el protagonista es la propia persona que se debate consigo misma. Es en esta antropología nuestra vida humana concreta, en esta antropología de la finitud, que la teología, es decir, que la visión de Dios que tiene Eclesiastés puede ser evaluada desde ese protagonista que somos usted y yo de nuestra historia. Desde cualquier punto de vista, para nuestro autor, Dios es incomprensible. Es un Dios ambiguo, porque está presente en su creación, la guía y la resguarda, pero está lejos de nuestro horizonte de comprensión. No se trata del Dios cristiano, repitámoslo nuevamente, que nuestra oración invoca. En esto debemos ser claros, pero con la misma claridad debemos afirmar, y esto es un detalle que quiero decir con mucha claridad también, con mucha fuerza, debemos afirmar que ambas teologías, la teología del Dios cristiano y la teología de Eclesiastés, aunque son diferentes, no son del todo incompatibles. A veces nosotros cristianos y cristianas tenemos la tentación de creer en un Dios asistencialista, inmediatista, que prácticamente me caí con una cáscara de plátano y fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Que maneja como que si fuéramos títeres a los seres humanos en la historia. Esto no coincide. Esta idea de Dios que muchas veces tenemos o se tiene en muchas teologías que escuchamos en muchas predicaciones, esto no coincide con la fe que Jesús tenía de Dios. Coelet más bien nos ayuda a ubicarnos en el ámbito de la humildad, de esa humildad sincera que reconoce al ser humano al ser supremo, más allá de nosotros, que siempre es, en palabras de Karl Rahner, el totalmente otro. Pero a la vez, para Eclesiastés, aquí le agrego algo, no es el solo el totalmente otro, es el totalmente presente, porque está presente en la cotidianidad. Pensar la acción de Dios como si fueran actos milagrosos o mágicos no responde al ser de lo divino, que más bien se hace presente en los caminos de la vida frecuente, cotidiana, y que son a veces caminos inusitados. Dirá Gianfranco Ravasi, Coelet nos enseña que también en la crisis, ojo a esta idea, también en la crisis, en el silencio mismo de Dios, se puede esconder en forma paradójica una presencia suya, una epifanía secreta suya, una palabra reveladora suya. El silencio de quien sufre, la resignación de quien se siente abatido, la duda de quien desconfía, son lugares también así, aunque parezcan tan trágicos, son lugares donde también Dios está presente, a pesar de que no lo entendamos, ni que tengamos certeza del modo en que Dios actúa. Dios es para Coelet el misterio escondido, el misterio luminoso que nos desborda, que está pero que no se ve, que actúa pero no de forma inmediata. Es lo único que se puede hacer, encogerse de hombros, aceptar la incertidumbre de no saber qué pasa en las manos de Dios, como lo diría él en el capítulo 9, versículo 1. Sin que todo esto signifique que caigamos presa del miedo, caer en el derrotismo, pues si se reconoce dicha incapacidad con el ser humano,
dirá Elsa Tames, la profesora Elsa Tames, si se reconoce dicha incapacidad con el ser humano, sucede lo contrario. Nuestro ánimo se dinamiza y se nos abre la posibilidad de historiar de modo viable el ideal del disfrute de la vida ahora en medio del Jebel. Dice Elsa Tames, es más bien dándonos cuenta de nuestra humildad y de nuestras limitaciones como la vida puede ser aprovechada. Se trata, por ende, aquí de un vuelco fundamental en las ideas del Antiguo Testamento. La meditación existencial de Eclesiastés, de Coelet, reconoce que el sinsentido es posibilidad de creación de sentido. Vean qué fuerte esta idea. El sinsentido es posibilidad de creación de sentido. Aunque la divinidad parezca a veces no estar presente, silencioso, estar en otras partes, ¿verdad? Que no nos escucha, como han creído algunos, en realidad para Eclesiastés no es así. Más bien es una entidad que se escapa de nuestra intelección. Se trata de un ser que no se comunica mediante una experiencia personal directa, que es impenetrable, que no dialoga con claridad, que sostiene el destino del ser humano sin que nos demos cuenta. Ahora, el destino de los hombres y las mujeres está en manos de Dios, pero como dicho destino no puede ser rastreado, las decisiones humanas se asientan finalmente en la propia responsabilidad individual. Y esto es un elemento que también destacaré muy importante. Nuestra responsabilidad individual, no podemos eludir nuestra libertad de lo que hacemos en este tiempo que se nos ha dado. He aquí, entonces, una especie de giro de donde Dios todo lo controla hacia un antropocentrismo. Porque el ser humano es muy protagonista en la obra de Eclesiastés. Muy posiblemente su contexto le ayudó a reflexionar en esto. Aunque Dios sigue teniendo dominio sobre la vida, el ser humano tiene que habérselas consigo mismo. Tiene que responder por sí mismo a las situaciones que se le presentan. Dios no va a responder por todo lo que nosotros hacemos. Somos nosotros y nosotras dos y las responsables. Todo lo dicho implica una transformación en la manera en que el ser humano concibe a Dios frente a la adversidad. Se comunica, inclusive, y aquí vamos a ir sacando unas consecuencias para poder ir redondeando, consecuencias en la manera en que concebimos a Dios frente a las situaciones adversas, frente al mal. También la manera en que hacemos nuestra oración. Eclesiastés hace una invitación a meditar, a pensar muy bien de la forma en que oramos y aceptar entonces que el mundo también tiene cosas autónomas, que en el mundo hay situaciones que son autónomas en sí mismas porque son producto de la situación que vivimos en la naturaleza o de alguna forma consecuencias también de a veces muchas de nuestras acciones sobre la naturaleza. Por eso es que podemos decir o pensar desde Coelet más allá de Coelet. Y aquí ya quisiera ir colocando algunas ideas de estos tres retos que Eclesiastés nos plantea y replantearlo, repensarlo en clave de mi contexto, de nuestro contexto, de nuestra América, de América Latina en muchas circunstancias. Son nuestras reflexiones, son mis reflexiones hermenéuticas, ¿verdad? Y aunque ya hemos venido haciendo muchas anotaciones, ¿verdad? Algunos comentarios y demás, cada uno de los enunciados que antes había mencionado se habían enmarcado en un trabajo exegético del texto. Generalmente estaba citando textos y el trabajo con las citas al pie de página tiene todas esas referencias digamos, más especializadas del texto. Ahora es una aproximación más libre, reinterpretándolo en código de nuestra realidad y del cristianismo también, de alguna forma. Debemos pensar las posibles consecuencias aquí de ese Dios trascendente, silencioso y escondido. Es inevitable para un cristiano y para una cristiana no dudar ante semejantes propuestas de nuestro filósofo judío. Es totalmente comprensible que usted en este momento, en algunas de las reflexiones o de los puntos que he expuesto sobre Eclesiastés, diga: yo no estoy de acuerdo, no me gusta, me molesta. Incluso gente que se enoja con Eclesiastés, vale. Eso es perfectamente válido, es su reflexión, es su perspectiva. No debemos coincidir en todo, por más canónico que sea el texto recibido, pero sí debemos tener presente que estos rostros de Dios
estando en el libro de Eclesiastés, son reflejo de una experiencia de una vida en crisis, como la que todos hemos atravesado alguna vez. Por ende, Dios es reflejo de nuestras palabras. Se transparenta en nuestros antropomorfismos, en nuestras imágenes de Dios que cuida, que se enoja, que está presente, ¿verdad? Y a partir de allí podemos entonces reflexionar, bregar con mayor libertad y conocer la riqueza de este Dios incomprensible. Dice Eclesiastés en el capítulo 6, versículo 11. A más palabras, más vanidad. Si la teología cristiana de todas las épocas ha pecado en algo, además, en muchas ocasiones, de haber servido como sustento ideológico para discursos homicidas y proyectos políticos particulares, porque ejemplos no nos faltan, ¿verdad?, en la historia, la teología cristiana también ha pecado en hablar de más, en creerse depositaria de un oráculo que, releyendo la escritura, busca actualizar sin mediaciones cuidadosas, sin sumergirse en la experiencia humana profunda que cada libro de la Biblia entraña desde distintas circunstancias. Cuando los cristianos y cristianas decimos palabra de Dios, no estamos diciendo que el texto literalmente es la palabra de Dios. Palabra de Dios es una metáfora profunda para decir que en el fondo hay un mensaje de experiencia humana de Dios. Es muy distinto de una concepción literalista del texto. Es más, voy a citar a un autor que es brillante, pero que también no coincide. Bueno, yo no coincido en muchos de sus puntos y demás, y ustedes lo conocen también, y puede ser que coincidan muchos y otros no. El autor se llama Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, el primer Ratzinger, como le digo yo, el Ratzinger antes de los 60, del 64, siendo profesor en Tubinga, dio un discurso en pleno Concilio Vaticano II, una conferencia sobre la Constitución Dei Verbum, y dijo esta frase que es lapidaria, esa reflexión libre del teólogo que no era obispo ni nada por el estilo, ¿verdad? Dice Ratzinger, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia es la depositaria del testimonio de la palabra de Dios, que es distinto, porque la palabra de Dios habla a través de la historia humana, a través de la revelación contenida en múltiples fuentes, y la escritura, los autores que están allí, son testigos de esa palabra y la condensan. Eso es sumamente fuerte porque nos aleja del literalismo y de todo fundamentalismo, de agarrar la Biblia al pie de la letra. Este discurso el discurso se llama acerca de Fontibus Revelationis, que fue el primer esquema de la Constitución Dei Verbum. Les invito a que lo lean. Vale muchísimo la pena. Se encuentra en internet. Es un texto maravilloso que explica a alguien que redacta, ¿verdad?, junto con Karl Rahner y otros, la Constitución Dei Verbum, ¿verdad? Entonces, los dogmatismos que vivimos, los adoctrinamientos, se desprenden de dicha falsa conciencia que cree abarcarlo todo. Coelet nos previene diciendo, Dios está arriba y tú abajo, deja a Dios ser Dios. Por ende, nuestra forma de buscar relacionarnos con la divinidad, ahora pensando un poco el tema de la oración, debe ser consecuencia de esta humildad ante el misterio. Si no podemos comprender el devenir de nuestro mundo, Coelet nos interpela y nos dice que es imposible orar de forma interesada y manipuladora, como muchas veces lo hacemos. No podemos conocer el destino, menos aún podemos coaccionar a Dios. Es verdad, el Dios de Coelet no entabla una relación personal directa, como si lo hará el Dios de Jesús o como Jesús lo reflexionó. Recordémoslo, no es el Dios cristiano, pero recordemos también que su pensamiento se convierte en una muy sana advertencia contra ciertas teologías, y disculpen la expresión, ciertas teologías baratas. Concebir hoy una forma de oración que implique la intervención inmediata y milagrosa de la divinidad crea más problemas de los que resuelve. Si Dios, y este Dios lo pongo en minúscula, al propio, si Dios asiste y cura a alguien prontamente, surge la pregunta de por qué no lo hizo con todos los demás. Porque unos sí y otros no. Un Dios, y sigo en minúscula, un Dios así, de arbitrario, no es sino la antesala para la pérdida de fe.
y de cualquier vestigio de credibilidad, en realidad para Kohelet se impone el silencio. Debemos cuidar nuestras palabras. Ya esto no es algo que se perdiera en la tradición cristiana, pero sí se olvidó muchísimo, ¿verdad? Ya la tradición cristiana había comprendido esto. La más legítima oración, según la confianza en Dios, en quien Jesús creía, no busca cambiar a Dios, sino que busca cambiar al orante. A veces nuestra religión es más magia que religión, porque queremos manipular las cosas y no confiar, que es muy distinto. Religión y magia son diferentes y nuestras prácticas a veces son muy mágicas. San Agustín, Agustín de Hipona, decía en la carta 130, lo decía con mucha claridad: las palabras de la oración son necesarias para nosotros, no como medios con los que esperamos informar o convencer a Dios. Esto implica reconocer entonces la autonomía del mundo, es decir, tener claridad que la creación es en sí misma una criatura y tiene libertad. No podemos constatar las formas en que Dios está presente, solamente sabemos que está, pero tampoco podemos arbitrariamente colocar en manos de Dios las decisiones sobre desastres naturales, asesinatos y enfermedades. En palabras de John Sobrino, hay un montón de desastres naturales que no son naturales, porque tienen una colaboración nuestra, porque indirectamente reflejan las estructuras de muerte de la sociedad, de cuando una persona se ve obligada a buscar construir su casa a la orilla de un barranco porque no le queda otra posibilidad. Si después se cae, eso no es un desastre natural, es un desastre natural que no es natural, dice Sobrino. Un librito muy bonito que se llama Terremoto, Terrorismo, Barbarie y Utopía, que escribió Sobrino después del 11 de septiembre, el terremoto del Salvador, reflexionando sobre estas crisis y sobre el mal desde el contexto del Salvador. Entonces, todo esto implica reconocer el camino inverso. Quienes se salvan de un accidente, una operación o un final trágico, tampoco lo han hecho porque Dios así lo haya decidido, sino caeríamos en la aporía, es decir, en la contradicción de preguntarnos por qué no actuó con quienes sí sufrieron la desgracia inocentemente. Perdón que me perdiera aquí un momentito. Con quienes sí sufrieron entonces esa situación de desgracia inocentemente y no se salvaron de un accidente, de una situación así. Caeríamos entonces en una situación complicada de explicar. En las discusiones sobre esto que se llama teodicea, es decir, esa reflexión filosófica acerca de Dios y de cómo se sortea el mal en el mundo, algunas de las características atribuidas a Dios termina perdiéndose. Es un debate muy viejo y paradójico. Voy a citar un texto muy antiguo de Epicuro, que sigue siendo la piedra de tropiezo de todas las teodiceas. Decía Juan Antonio Estrada, la imposible teodicea, precisamente por querer entender a Dios en todo. Dice Epicuro en uno de los textos citado en la Patrología Latina: o bien Dios quiere quitar los males y es incapaz de hacerlo, o puede hacerlo, pero no quiere. Quizá ni quiere ni puede, o tal vez quiere y puede. Si quiere, pero no puede, es débil, lo cual no concuerda con su carácter. Si puede, pero no quiere, es envidioso, algo que también está en desacuerdo con él. Si no quiere ni puede, es tanto débil como envidioso y por lo tanto no es Dios. Pero si quiere y puede, que es lo único que resulta apropiado para él, ¿de dónde vienen entonces los males? ¿O por qué no los quita? Dice Epicuro. Es una reflexión antiquísima, ¿verdad? Y quisiéramos salir de este círculo a partir de las palabras de un amigo y maestro, el profesor Andrés Torres Queiruga, reflexionando acerca de esto. Si pensamos el mal de una forma distinta, podemos entenderlo. El profesor Torres Queiruga, reflexionando sobre esto, nos explica: debemos asumir que el mundo como creación es finito, es limitado de por sí, no es Dios, que nosotros y nosotras como criaturas somos finitas y estamos limitadas. Eso entraña ya la ausencia de perfección.
El problema, dice Andrés Torres, el problema está en la realidad siempre finita y carencial con la que pretendemos relacionar la omnipotencia. No puede existir de esta forma un mundo sin mal. Es como pretender que exista un círculo cuadrado. En el mundo siempre van a haber limitaciones. Es característica de su mundo. Como es imposible que exista un círculo cuadrado, el círculo siempre será redondo. En el mundo siempre va a haber limitaciones. Nadie puede hacerlo, pero no por impotencia, sino porque es una contradicción. No existe un mundo perfecto, porque siempre está restringido. Se trata de un mundo autónomo, donde fluyen las reglas de la física y las normas subjetivas de los seres humanos que los seres humanos hemos considerado. Desde la fe cristiana, para repensar todo esto, Dios está en su creación, pero no violenta las reglas que Él mismo ha impuesto. Esto es muy interesante. Dios no se pega un tiro en sus propios zapatos violando las leyes que Él mismo creó. Ya lo decía, inclusive vean textos de la tradición antigua escolástica, de la tradición tomista. Decía Tomás de Aquino, es más conveniente decir que no pueden ser hechas que decir que Dios no puede hacerlas, dice Tomás en la Suma Teológica. La aporía, entonces, de Epicuro aplica para quienes conciben un Dios omnisciente, omnipotente, absoluto. Coelet simplemente lo que hace es encoger los hombros, reconoce su ignorancia acerca de Dios y cree en su presencia, aunque no pueda entenderla. Quizá comprenda que el sentido de la vida deba construirse desde las cosas efímeras, no desde la concepción de esta lógica de Dios omnipotente. De esta forma es posible erigir un sentido que nunca es absoluto ni trascendente porque es limitado, pero sí que es un sentido muy nuestro, ¿verdad? Muy suyo. Víctor Morla, que escribió uno de los últimos comentarios a Eclesiastés, decía algo maravilloso. Coelet siempre recurre a argumentos de inmanencia, nunca apela a interpretaciones trascendentes de la realidad, tampoco apela al intervencionismo divino. Entonces, no podemos proclamar de forma irresponsable la venganza divina contra nosotros y nosotras, contra los pecadores y pecadoras que deben buscar arrepentimiento, como dicen muchos discursos. El autor de Eclesiastés se ríe contra esa palabrería, ya que nadie puede meterse en la mente de Dios. Todos estos discursos no son más que formas de manipular a Dios, es decir, de colocar a conveniencia una división nosotros versus ellos. Nosotros, que somos los buenos, los santos y los puros, versus ellos, que son los pecadores. Y estos discursos somos testigos un montón de veces, ¿verdad? El virus que vivimos, el SARS-CoV-2, en la enfermedad del COVID, de la COVID-19, la crisis física y emocional que nos ha generado, la situación de muerte sin control, son elementos propios de nuestro mundo, no dependen de Dios. Leídas por Coelet, cada una de estas circunstancias no tienen algún sentido lógico, pero es allí precisamente donde la fe del filósofo judío se hace presente. Dios está en su creación sin que nosotros sepamos cómo. Es más, el sinsentido absoluto es evidente y ante esto no nos queda otra posibilidad que aceptar nuestras limitaciones y ahorrarnos palabras vacías. Ahora bien, más allá de Coelet, y para ya ir concluyendo, podemos decir que ese Hebel, esa vanidad, ese vacío de la existencia no es excusa para echarnos a morir, para la fatalidad. Eclesiastés jamás lo pensó así. Ni siquiera la radicalidad de la muerte que alcanza a todos y todas. El único elemento, esto es curiosísimo, el único elemento que no es vanidad para Eclesiastés es la muerte, porque es un absoluto para todos. Ni siquiera esa radicalidad puede tener como consecuencia la depresión. Muy por el contrario, aceptar nuestro sinsentido es el inicio de una tarea apasionante y liberadora. En palabras del filósofo existencialista, y como les digo, esto es reflexión hermenéutica posterior, pero que coincide muchísimo, como dirán otros autores estudiosos de Eclesiastés, en palabras de Albert Camus, estamos ante el nacimiento del absurdo, porque nuestro deseo por la comprensibilidad choca de frente con el sinsentido.
Dice Camus, lo absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. Esta digresión que hice de Eclesiastés a Camus del siglo III a.C. al siglo XX de nuestra era, hacia un vitalismo contemporáneo es solamente temporal, no en el orden de las ideas, que humanamente expresan un sentir similar, tanto Eclesiastés como Camus, para el filósofo francés del siglo XX como para el judío del siglo III antes de Cristo, el sinsentido no nos debe llevar a un callejón sin salida, sino que nos libera y nos da la posibilidad de afirmarnos en la vida. Aunque el mismo Camus rechazó las coincidencias entre su héroe absurdo y Coelet, las reflexiones de ambos son muy similares, discurren hasta juntarse. Todo es vanidad para Eclesiastés y el absurdo es una constante vital para Camus. Cierto es que el término Hebel es solamente eso, vacío y vanidad, pero desde ahí queda claro la importancia de sacar provecho, de aprovechar Gitron, de aprovechar esta vida. Es decir, ya se intuye, ¿verdad? El absurdo como un productor de sentido. Para ambos autores es tan vana como irrazonable la esperanza en otra vida que limite el presente. Para Eclesiastés no cree en una vida después de la muerte, duda de ella. No estamos en la época en que siquiera Israel ha pensado el concepto de resurrección que por primera vez aparecerá en el libro de Daniel, alrededor de 100 años después de que Eclesiastés escribió. Eclesiastés dice en el capítulo 3, versículo 19 y 20, en nada aventaja el ser humano a la bestia. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Para Camus, el absurdo se autoafirma porque no hay un cielo o un infierno, y esto le da mayor valor a la vida presente y a sus oportunidades. En esto coinciden ambos. El sinsentido, el Hebel, debe ayudarnos a vivir con alegría y a construir nuestra felicidad. Así como Sísifo, en el libro de Camus, que aunque con plena conciencia ve rodar la piedra y baja a buscarla de nuevo, formulando un nuevo comienzo, así Coelet nos invita todos los días a comer, beber y disfrutar para sacar provecho de esta vida que es limitada, pero que es la única que tenemos y que se nos ha dado. Así pues, el sentido de la vida está delimitado por nuestra finitud. Ella, la muerte, es el cronómetro para la felicidad, pero esto es así solamente si el ser humano es capaz de asumir su condición de Hebel, es decir, de absurdo creador, porque crear también es dar una forma al destino. Crear es inventar cosas, dice Camus. Para Coelet, Dios es el creador de este mundo insondable, inescrutable y absorto por el sinsentido. Un ser humano honesto se limita a vivir con alegría cada instante, porque no tiene la certeza de otra vida que le permita dicho gozo, al menos no para nuestro agiógrafo. Inclusive, y aquí yo me atrevo a hacer una observación como cristiano que soy, un cristiano honesto, una cristiana honesta, puede recorrer este camino de Coelet sin problema. Cualquiera puede decir, no, yo eso jamás con Coelet, el tema de la vida después de la muerte, eso es impensable. Pero un cristiano honesto, desde mi punto de vista, puede recorrer ese camino coeletiano, ese camino de Coelet, porque a la vez que nuestra fe puesta en la resurrección no reside en la reanimación física de un cadáver, sino en el símbolo de que esa vida fue continuidad y donación amorosa, donde la muerte es solo la consumación de una vida plenamente vivida. O sea, la vida es una vida plenamente vivida y la resurrección es una continuación de esa vida, no es el fin del valle de lágrimas, ¿verdad? No, la resurrección es la plenitud de la vida y que no se ha privado, no nos hemos privado en esta vida de la alegría, así hemos logrado experimentar el amor aquí y ahora. Dice Eclesiastés, todo el tiempo de tu vana existencia que se te ha dado bajo el sol. A pesar de las diferencias respecto a su modo de estar en el mundo, tanto para Jesús como para Coelet, Dios es misterio, siendo a la vez presencia generosa. Dirá John Sobrino, es un Dios con alteridad, porque está más allá de nosotros, pero también es un Dios con afinidad, porque siente como nosotros. Solamente podemos darle, entonces,
Solamente podemos darle sentido a nuestra existencia con nuestras acciones, estando en compañía de quien sufre por la enfermedad y la muerte, dando un abrazo fraternal, sororal, en medio de la crisis de fe producida por la pandemia, permaneciendo al lado de las víctimas de las otras pandemias, que son económicas y sociales, y que algunos se atreven a llamar descaradamente normalidad. Para Coelet, aprovechamos la vida alegrándonos en ella. Así la llenamos de sentido siempre, de forma inagotable, como una actividad hasta que nuestro tiempo se agote. Por eso, el sentido del que hablamos se construye día a día, para que justo allí, en el claroscuro de la vida cotidiana, podamos intuir a este Dios inexplicable. Seguir la teológica de Eclesiastés, su visión de Dios, es asumir nuestra limitación antropológica. Lo hemos dicho reiteradamente, pero confesar, y con esto quiero concluir, que Dios sea incomprensible no significa para nada, y en la mentalidad de Eclesiastés, pensar que esté ausente. Todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Creo que ha sido muy clara, muy precisa. Y bueno, por lo menos a mí me ha dejado muchas preguntas, muchas maneras de acercarme al texto que antes no había visto. Y bueno, a ver si en el diálogo sale. Aquí hay algunas preguntas por ahí que quisiera primeramente presentarle. Le preguntan al profesor Hansel qué opina de la moral del Coelet. ¿Las respondo uno por uno o hacemos alguna ronda o así? No sé, como usted prefiera. Puede ser que hagamos unas 3 preguntitas y respondemos para no... Ok, entonces, bueno, es otros son comentarios. Y luego también el mismo pregunta que qué opina en relación con el libro de Job. Así que ahorita estas son las preguntas que están ahí. Sí, muchas gracias. Sobre la moral de Coelet, bueno, tal vez cuando uno escucha hablar, por ejemplo, de las filosofías del entorno con las que Eclesiastés convivió, con los epicúreos particularmente, con la búsqueda del placer, la gente actualmente entiende la filosofía epicúrea como una búsqueda del placer desmedido, y muy por el contrario, hay distintos tipos de placeres en la filosofía epicúrea. El placer catastémico y otros tipos de placeres son placeres moderados, en función de la vida cotidiana. Es lo que los autores antiguos reflexionaron y Eclesiastés posiblemente aprendió. Hay muchos textos dialogantes allí con el libro de Eclesiastés. Entonces, cuando Coelet dice frecuentemente comer, beber y disfrutar, aprovechar el tiempo con las personas que amamos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas que están en nuestra cotidianidad. Cuando habla de ese comer, beber y disfrutar, no está hablando de una moral del desenfreno o de la locura. Muy por el contrario, está hablando de que más bien la virtud también se busca en ese equilibrio. Entonces él frecuentemente dice, recuerda, refrénate en muchas cosas, y hace un análisis de una moral desde mi punto de vista muy equilibrada, ¿verdad? En muchas cosas. Es lo que decía José Vilches, es el sano carácter de Eclesiastés, su personalidad, que es una personalidad en ese sentido que busca una idea muy sana del ser humano, que aproveche, pero que viva también con moderación. Y con respecto a Job, hay muchísimos paralelos. El libro de Job, como nos lo exponía Roberto, ¿verdad? Y sé que muchas de ustedes han estudiado, el libro de Job se escribe un siglo y resto antes de Eclesiastés, en un contexto persa, en un contexto de la dominación persa anterior, y allí esa crítica a la cuestión, a la retribución, al elemento sapiencial está muy presente. Muchas de las imágenes de sentirse atónito delante de Dios, de desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regreso, Eclesiastés cita esas frases. Es indudable que Eclesiastés leyó
a Job como leyó también a los escritores del Pentateuco, los escritores de la Torá. Sin embargo, los préstamos son sobre todo en algunas ideas, porque Eclesiastés va todavía más allá en su crítica, ¿verdad? No se esfuerza por decir que lo voy a comprender y que Dios es de esta forma determinado como el ser humano que no se, como decíamos la otra vez, el ser humano que no se, es que no se resigna. No, Eclesiastés va un poco más allá en su crítica, es un poco más grosero en el hecho de decir que la tradición sapiencial realmente no responde a la realidad y a la observación, porque es sobre todo no un soliloquio, no una conversación, el libro de Eclesiastés, es una reflexión interna, es un soliloquio, es una reflexión filosófica. Es un libro muy diferente, en realidad, con respecto a todos los demás textos del Antiguo Testamento. Muy cierto. Por ahí también presentan una pregunta, y también por allí también, yo también tenía esa curiosidad del autor en relación con las mujeres, si lo presentan lo presenta ¿quién lo leí por aquí? Bueno, alguien presentaba, ok. Dice, aunque quizás no tenga que ver con el tema central, una palabrita sobre Eclesiastés 7, 25, 29, me lo preguntaron privadamente, pero yo también lo estaba pensando porque me da la impresión de que hay como una relación al Génesis, del no encontrar a la mujer, de no encontrar a su igual. Entonces como que eso le aumenta más su vacío, su no sentido de la vida. Entonces, por allá la persona que preguntó, Rodolfo Morales, yo creo que es una muy buena pregunta. No sé si tenga algo que compartir. Sí, eso es una excelente pregunta. Precisamente para poder, cuando en algún momento escribí algo acerca del tema, primero hay que ubicar, Eclesiastés evidentemente depende de su sistema de patriarcado y demás, por eso es que también Eclesiastés no es un texto de los más predilectos por las teologías de la liberación, al menos en todas las épocas, no son de los comentarios que más hayan surgido, ¿verdad? También valga la aclaración aquí, Eclesiastés es un aristócrata del templo, evidentemente, no es un profeta como Oseas, como Amós, que denigra y que pleitea directamente con esa ostentación del templo. Pero hay frases muy groseras en Eclesiastés, donde Eclesiastés dice que la mujer es tan amarga como la muerte, ¿verdad? Es un texto sumamente violento, sumamente agresivo, pero que curiosamente lo respondería, o al menos la explicación que más se puede entender acerca de este texto, la encontré en una teóloga feminista, en Elsa Tames, en su comentario sobre Eclesiastés. Elsa dice que eso no depende exclusivamente de su patriarcado, que está allí, que está presente, sin duda, sino que depende de esa idea de apegarse a las realidades de que las personas aman y que eso apegarse a las realidades que las personas aman son los que llevan a la muerte. Elsa lo explica en esa línea, no porque el texto esté haciendo una alusión feminista o alguna cosa así, sino porque todo el capítulo 7 y el 6 habla del apego a las riquezas, a los bienes y a los elementos. Y en la cultura patriarcal, la mujer también formaba parte de ese patrimonio. Muy bien. El doctor Ricardo López, no sé si Rich está por ahí, quiere hacer la pregunta directamente. Pregunta, bueno, te felicita primeramente y luego pregunta que qué sentido de comunidad y de ética comunitaria promueve el Coelet. Y yo creo que yo también iría allí, bueno, ahorita que mencionaste lo del trabajo, a mí me gustaría también ver el papel tan importante, la ética del trabajo que presenta el Coelet, ¿no? Porque a veces da la impresión de que todo es, trabajas para nada. Trabajas para nada, te esclavizan, por ahí hay varias referencias al trabajo, también que se podría sacar alguna ética, ¿no? No sé si quieras contestarle al doctor Ricardo. Muchas gracias al doctor Ricardo por su comentario y por la pregunta. Es una excelente pregunta porque es uno de los temas también principales en esa reflexión acerca de la vanidad de la existencia, ¿verdad? Del trabajo, de qué saca el hombre de provecho de todo lo que se afana bajo el sol, que es el estribillo que repite frecuentemente Eclesiastés en su libro.
Cuando él hace esta referencia del trabajo, hay que, como siempre, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad?, ubicarnos en ese contexto de dominación helenista, donde el helenismo prácticamente convirtió la tierra de Palestina en una tierra de explotación laboral. Fue una situación terrible que lo testifican muchísimas otras fuentes, inclusive del entorno y referencias allí. Lo que hicieron los Ptolomeos, aunque no se metieron directamente con elementos religiosos, como sí lo hicieron los Seleucidas después, ¿verdad?, con una intromisión directa en el templo y demás, que eso tenía también la segunda pregunta del doctor Ricardo sobre el culto en el templo, referencia al pueblo en Coelet. Él está reflejando esa situación de crisis y de desesperanza que se está generando en el cobro de impuestos, en el maltrato laboral que se está llevando a cabo, y de que en medio de todo eso, desgastarse en ese tipo de trabajo es vanidad. Es más bien el hecho de aprovechar los instantes buenos que la vida da, que están allí presentes en su reflexión. Una reflexión sobre una ética comunitaria en Eclesiastés es rastreable, sobre todo cuando habla de las relaciones humanas, por ejemplo, de las relaciones familiares. Hay algunas referencias a las relaciones familiares, hay algunas otras relaciones o referencias de las situaciones de crisis económica que se atraviesan, del status quo, de algunos que no hacen nada y lo reciben todo, y de otros que haciendo mucho no reciben nada, ¿verdad? Eclesiastés pues no será un Amós, pero sí es un observador fino de las cosas y que las señala con mucha claridad, casi como un bisturí, ¿verdad?, que va diciendo observé, vi, analicé. Entonces, este sentido de la toma de conciencia está muy presente en una ética de comunidad en Eclesiastés. El reciente documento, y les invito a leerlo si no lo han hecho, el reciente documento de la Pontificia Comisión Bíblica, ¿Qué es el hombre?, sobre el itinerario de antropología bíblica, esta cita del Salmo 8, ¿verdad?, que hace la Comisión Bíblica, cita en muchas ocasiones, porque el tema central del documento es el ser humano como un ser relacional. En el primer capítulo, un ser de relaciones con la creación, con el cosmos. En un segundo capítulo, relación con el resto de los seres humanos. En un tercer capítulo, relación con la familia humana, con quienes amas y están más cercanos. Y en tercer momento, relación con la historia. Y en cada uno de los capítulos, referenciándose, particularmente el capítulo 2, que habla del tema del trabajo, del ser humano en el jardín, como lo coloca metafóricamente el texto, utiliza Eclesiastés para fundamentar ese hecho de tomar conciencia ante las situaciones difíciles que se viven y no caer en diría la filosofía contemporánea, en un nihilismo pasivo. No, es una activa forma de respuesta lo que hay que hacer ante eso. Eclesiastés, yo rehuyo de la idea de que sea un pesimista o un deprimido, muy por el contrario, invita a celebrar la vida en un montón de circunstancias, ¿verdad? Y precisamente esa última pregunta, ¿qué sentido le mira el culto en el templo el pueblo o el mismo pueblo de Eclesiastés? Eclesiastés, a pesar de que es un aristócrata, un sabio del templo, ¿verdad?, también cuestiona en muchas ocasiones el culto sin sentido. En el capítulo 11, capítulo 9, 10 y 11, que son los capítulos finales, acerca de la muerte, acerca del final de la vida. Él menciona incluso, y déjenme buscarle ese fragmentito que me parece muy interesante, hace referencia al templo de una forma muy directa cuando habla la casa de Dios, Bet Elohim, que lo menciona en el texto en algún momento, pero cuando habla precisamente acerca del culto, tampoco sabrá la obra de Dios, déjenme ver si lo encuentro, la forma de Dios, el humor. Ok, dice, es el punto final, capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12:1. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, antes de que lleguen los días malos y se echen encima años en que dirás, no me agradan. Antes de que se nublen el sol y la luna, el sol y la luz, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia.
Cuando tiemblen los guardianes en la casa y se encorven los robustos, se paren las que muelen, las personas que están trabajando, por ser ya pocas, se queden oscuras las que miran por las ventanas, se cierren las puertas de la calle y se ahogue el sol acompasado del molino, cuando se debilite el canto del pájaro y enmudezcan todas las canciones, dará recelo la altura y habrá sustos en el camino, cuando florezca el almendro y camine pesada la langosta y pierda su sabor la alcaparra, y es que el hombre va a su morada eterna y ya circulan por las calles los del duelo, antes de que se rompa la hebra de plata y se quiebre la copa de oro y se haga añicos el cántaro de la fuente, que se deslice la polea en la tierra y vuelva el polvo a la tierra, a lo que fue, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio, a la idea del origen, que fue su origen. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. La referencia al culto del templo o a los elementos rituales con los del duelo, con las personas que se dedican a la cuestión fúnebre y demás, está aquí velada y está más explícita en la otra referencia del templo de la casa de Dios. Eclesiastés evidentemente apela a que inclusive un ritual que es llevado simplemente por una cuestión mecánica va a acabar en un ritual de duelo. Su idea fundamental es que la cotidianidad y la celebración de ese culto debe darse cotidianamente en la vida. No hay referencias a las liturgias de Israel. Él no hace alusiones a eso en sus textos. Muy bien. Vamos a ver si alguna persona tiene alguna pregunta para el profesor Hansel. Sí, profe, disculpe, ¿sí me escucha bien, cierto? Sí, escucho muy bien, Yair. Sí, estaba acá escribiéndole porque se le iba a mandar por el chat, pero ya que el profesor me dio acá la oportunidad. Profe, la pregunta es la siguiente: si Coelex existiera hoy, pleno siglo XXI, año 2020, ¿su forma de ver la vida, comer, beber, dormir, sería igual frente a esta pandemia COVID-19? Bueno, es una excelente pregunta porque uno podría pensar a Eclesiastés como alguien que diga aproveche el asunto porque no sabemos si mañana estamos, ¿verdad? Exacto. En esa situación. Y eso tiene algo de cierto, en el sentido de que la vida debe ser aprovechada en cada instante. Yo le digo, lo digo así, es exprimirle el jugo a cada instante, a cada segundo y a cada momento. Pero Eclesiastés no lo diría en el sentido de que la razón es que te puedes morir mañana. No, la razón es que la vida es muy corta, siempre lo es. No es un motivo que va a estar allí, ¿verdad? Como un elemento que me está presionando por miedo. No, yo actúo porque realmente me siento feliz haciéndolo. Y comer, beber y disfrutar no significa emborracharse, abotagarse y hacer otros desórdenes, no. Significa realmente disfrutar con las personas que están todos los días a tu lado, porque el comer es un ritual comunitario, es un ritual familiar, ¿verdad? Y en la cultura antigua tenía mucho que ver con intimidad, y Eclesiastés lo refleja allí. Yo creo que en esta misma línea, profesor, el celebrar la vida en toda su magnitud, ¿no? Así como que nos hemos vuelto bien mediocres en cuestión de vida, como que nos sentimos culpables hasta por comer, por beber, por la sexualidad, por tantas otras cosas que forman al ser humano, al cuerpo humano. Entonces yo creo que el libro también nos estaría invitando, pues no sé, la vida es corta, pero celébrala, goza como bendición de Dios, ¿no? Bueno. Sí, y lo repite constantemente, la vida es un don de Dios y por eso debe ser aprovechada. Yo tengo una pregunta, dando por hecho de que este libro estuvo influenciado por la cultura griega, pues entró en contacto con toda la filosofía. Me da yo la curiosidad si podemos ver trazos directos de este libro en el Nuevo Testamento, referencias concretas, porque parece ser como que hay que buscarlas como con lupa, no sé si esté en lo correcto. Sí, en realidad la mayoría de autores, autoras, se han preguntado esto. Una de las explicaciones hacia esta pregunta podría ser que no fue un libro que sirviera para las catequesis de las comunidades cristianas primitivas y por lo tanto no fue un texto que fuera citado con tanta frecuencia, con tanta ligereza.
además todavía había una enorme discusión a pesar de que era leído en la tradición del judaísmo del Segundo Templo y que terminó convirtiéndose en el libro de referencia de la fiesta judía de esta semana, de Sukkot, la fiesta de las tiendas. Se lee Eclesiastés precisamente porque están afuera y están comiendo y celebrando. Precisamente por eso Eclesiastés se lee en Sukkot. Entonces, en el Nuevo Testamento no hay trazos directos de Eclesiastés. Tal vez algunos autores han tratado de rastrear referencias de Pablo cuestionando esta actitud de comer, beber y celebrar, pero no es tampoco una referencia clara. Los mismos padres de la iglesia y las madres de la iglesia, que yo siempre lo refiero como las madres también, por mi profesor Fernando Rivas, que habla de todas las mujeres que están allí detrás también y adelante en el proceso de traducción de los textos. Los padres de la iglesia tuvieron problemas. Teodoro de Mopsuestia, muchas personas tuvieron problemas a la hora de aceptar Eclesiastés como canónico, pero tuvo un padrino muy grande, San Jerónimo, que hizo un comentario completo de Eclesiastés. Y en ese comentario participaron también Santa Paula y Eustoquia, que son las traductoras de la Vulgata, ¿verdad? Entonces, hay una obra muy interesante que Jerónimo siempre validó como experiencia también de su vida, que era una vida limitada, frugal en muchas cosas, pero muy alegre, disfrutándola en una comunidad pequeña en la que vivía, en Belén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí dice, a los que ahora estamos con preocupaciones como los que comentan, trabajar, comer, prepararnos o pensar en la muerte, diría exageradamente, no estamos en buenas condiciones para descubrir a Dios en esas señales de los tiempos. No sé si Juan Pérez quisiera, no sé si pregunta, comentario. Juan Pérez está por ahí. Es comentario, dice. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el profesor Hansel? Espero que no haya todo el mundo quedado asustado saliendo corriendo. Más bien que vayan no se haya deprimido con el Coelet. Como que para las personas que están en depresión, a ver cómo les diríamos este libro, a ver. Sí, no, si usted le busca esa frase de que lo que tengas que hacer hazlo pronto, no lea Eclesiastés, ¿verdad? No, el libro. Sí, ¿verdad? Es una reflexión muy, muy vital, realmente. ¿Puedo compartir algo con ustedes, hermanos? Claro que sí. Claro. Pues vean que yo más o menos en junio fui contaminado, por decir así, y padecí COVID. Tengo 56 años. Y fue una experiencia bien difícil. Pero al mismo tiempo sentí el acompañamiento de Dios en los hermanos de la comunidad, en mi familia, en otras personas. Y haberme dedicado a pensar que era el fin del mundo, o que se estaba acabando ya mi vida, o cómo pensar en dejar a mi familia, al más pequeño, en la compañía de mujer, creo que hubiese gastado más mi tiempo que dedicarme a esperar la atención que se me dio. O sea, pensando en lo que me están preguntando de qué me deja el Coelet. Yo por eso escribí hace un ratito que para mí Coelet es como un monólogo entre mi yo y Dios. Y entender lo práctico que es Job en la pregunta que dijeron. Job parece tener una fe más, una esperanza más práctica, como que más madura, mientras que Coelet está más como que buscando más para sí la existencia del mismo ser humano, entender la realidad de la vida. O sea, yo en este momento comprendí, como decía aquí el aspecto del comentario de la oración. Por ejemplo, la oración, nosotros queremos que pedirle al Señor con palabras y hasta con gritos y gestos. Y muchas veces la oración es el silencio, el aceptar lo que estoy pasando, en vivir cada uno de esos momentos. Porque él mismo, según Pablo decía, el que en las tribulaciones tiene esa paciencia, es el que vence al final. Y es el que puede ver y vislumbrar esa luz, esa garantía de la vida eterna. O sea que ahorita, en este momento, para compartir con ustedes, me deja esto principalmente. No es un temor de entender, sino que es como ser humano, también filosofar desde mi vida. Porque estamos tan acostumbrados a la realidad, al tener, al comer, al vivir, al pasarla bien, a esclavizarnos en un trabajo, etc. Ahorita que hemos estado trabajando desde la casa, ¿nos hemos sentido realmente aprisionados? ¿O hemos aprendido a ver y a descubrir al mismo Señor en la soledad de nuestras vidas personales?
Sin embargo, esta nuestra oración nos hizo ser, yo me sentí, como les digo, acompañados con todos mis amigos y vecinos, como se sentían en el camino a Emaús. Él va con uno, él está con uno. Uno está divagando en cuestiones, está queriendo resolver, pero él está y acompaña. De esa manera entiendo ahora el libro de Coelet. Más que esto, vi este tema con un sacerdote africano, Jean-Claude Numa Dewes. Me dejó bastante en su momento y me hizo reflexionar. Y ahora que lo escucho con nuestro profesor Hansel, como que me reinyecta cuestiones que estudié en ese momento, de ver esta parte en su momento que me permitió. Y con la experiencia que tuve en este año, bueno, creo que sigo descubriendo al Señor. Y espero que con esto animar a muchos de los que estamos acá a nivel centroamericano. Así que un saludo desde Guatemala, de Ciudad Peronia, una comunidad muy jovencita por acá. Y ánimo para todos. Y gracias por esta invitación. Muy bien, hermano Juan Pérez, muchas gracias por su testimonio. De verdad que es cuando la palabra se encarna, la palabra da vida y el Coelet ya no es tan abstracto, ¿verdad? Ya tiene voz, tiene cuerpo, tiene persona. Así que muchas gracias. El profesor Ricardo tiene otra pregunta. Dice que tiene el Coelet un sentido de Dios como un ser personal. Eso es un buen debate, porque es un debate de distintas posiciones entre Norbert Loffink y otros autores allí. Pero la mayoría están, y yo me ubico en esa línea, sobre todo de Azurmendi, que fue uno de mis profesores, un amigo cercano. Sí, es un Dios personal, pero no es un Dios personal en el sentido de un Dios inmediatista o asistencialista, que es muy diferente. Es esa idea de poder delinear que es Dios que está aquí, pero que no sé en toda su amplitud cómo actúa, cómo está presente. Es lo que decía don Juan ahora, es el Dios que está en el silencio también y que a veces no lo queremos encontrar. En las circunstancias de mayor oscuridad y de mayor sombra, también está presente. Entonces es un Dios personal, pero que da espacio a esa libertad y que las personas no pueden rastrear todas las cosas en las cuales Dios actúa o está presente. Hay una tensión entre esa libertad y la acción de Dios en el mundo, pero de que es creador y que cuida su creación, eso también está presente en esa teología de Eclesiastés. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Todavía nos quedan unos minutitos, por favor, para aprovechar al máximo a nuestro expositor. Sáquenle el jugo. A sacarle el jugo. Pues básicamente yo sí agradecer estos espacios, aunque esta hora fue muy corta. Yo creo que había mucho más que profundizar o que captar. Lo repito, disfruté bastante, aunque no conecté mi cámara, pero creo que fue mejor así. Y escucharlos, pues las opiniones de algunos, el chat está bastante activo. Debemos también ya animarnos a participar y hacer más viva esta experiencia. Aunque estamos distanciados, no hombre, es bastante maravilloso. Agradezco bastante, yo me reforcé mucho. Muchísimas gracias. Espero poder participar en la próxima. Claro que sí. Con mejor tiempo, claro que sí. Así vamos a estar. Y bueno, también recuerden que tenemos otros cursos, tenemos otros cursos que vamos a estar poniendo. Los jueves nos estamos reuniendo también para reflexionar el Evangelio. Se da un poquito de introducción y luego se reflexiona el Evangelio, también para seguir haciendo nuestra oración. Richie, Ricardo, ¿tienes algún comentario? ¿Estás por ahí todavía o ya te fuiste? ¿Algo relacionado? Aquí estoy, no me he ido. No, realmente, no, pues simplemente dar las gracias a Hansel y hacerle caso de que al Coelet con eso de que muchas palabras, mucha vanidad. Gracias por recordarnos. Gracias, Ricardo. Un honor. Bueno, pues miren. Profesor, sí. ¿Podría explicar un poquito más acerca del trabajo y los palestinos, aunque sea un segundos? Me da a entender que el trabajo viene de la esclavitud laboral de los palestinos.
Bueno, tal vez mencionar que cuando Eclesiastés reflexiona sobre esto, la idea es que el contexto en el que se estaba viviendo había una situación de mucha explotación, ¿verdad? De una producción en masa. Inclusive, en el momento de la llegada de los Ptolomeos a la zona de Palestina, Israel, en ese contexto, ¿verdad? Crearon grandes espacios de tierra, deforestaron para poder hacer plantaciones, diríamos, de monocultivo, de otro montón de cosas, ¿verdad? Y sacaron un provecho desmedido de la tierra. Entonces, Eclesiastés ve estos extremos y en su libro cuestiona estos extremos, cuestiona el amor y el apego a esa búsqueda de excesos y demás. Es el capítulo 6, sobre todo, 6 y 7, donde él hace reflexiones concretas acerca de la vida del trabajo, del dinero, de las vanidades que esas falsas seguridades a veces nos dan. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Con noches. mucho gusto. Bueno, pues creo que ya estamos en los últimos minutitos. No me queda más que darte las gracias, Hensel, por tu tiempo, por traernos a nuestras vivencias, a nuestras experiencias. Este libro que también a veces como muy olvidado, ¿verdad? Como que no es el gran favorito para estudiar, como para sacarlo dentro de los círculos. De verdad te agradezco por tu tiempo, por la manera tan sencilla y tan profunda que nos lo has presentado. De verdad, nos ha dado pan para nuestra alma, para estar pensando, para estar nutriendo. Y de verdad como que se me quitó esta idea tan negativa que tenía de este libro. Y yo creo que esto es lo bonito de ir aprendiendo, caminando juntos. Así que, hermano, muchas gracias y esperemos que nuestros caminos se vuelvan a encontrar en algunos otros momentitos por ahí. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos de aquí a 15 días y recuerden que, bueno, tenemos la reflexión del Evangelio los jueves y también tenemos otros cursos de Biblia por ahí. Así que estén en contacto, que Dios les cuide, que Dios les bendiga, coman, beban, protéjense, cuídense, no se expongan y a gozar la presencia de Dios.